saludamos. Acá Rosario, Agustín. Sabrina, buenas tardes, qué placer saludarte. ¿Cómo andás? Hola, buenas tardes. Muy bien, ¿ustedes? Bien, todo bien, Muy Sabrina. bien. Qué lindo tenerte en este espacio. Soy una gran seguidora de tus redes sociales, me encanta el contenido que compartís. Y bueno, aprovechamos el día de hoy, Día del Mundial del Preservativo, para entablar esta charla y también hacer la invitación a lo que va a pasar esta tarde. Pero bueno, vamos de apartes. ¿Qué crees hoy? ¿Cómo están las juventudes? ¿Sirven estas campañas de concientización del uso de preservativo, de tener sexo seguro? Sí, creo que siempre suma. Nosotros en el sistema médico siempre estamos más para curar la enfermedad y lo que va aconteciendo que para prevenir. Y como sociedad también estamos acostumbrados a eso, ¿no? Entonces me parece que las campañas son súper importantes, al igual que la educación sexual integral en las escuelas, como también la información que podemos dar en los otros espacios, como la misma casa, el mismo hogar, para que empecemos a desmitificar el uso del preservativo como todo en la sexualidad. El preservativo cae en la volteada de todo lo que tenemos como tabú en nuestra sexualidad y en realidad es el único método a la fecha de cuidado que nos cubre en un 99% al menos. Y lamentablemente el principal problema, creo, es que solamente se lo asocia con la posibilidad de quedarse embarazada, ¿no? Claro. O Sí, de... Sí, entonces la mayoría no lo usa, porque sobre todo, por ejemplo, las personas que ya están en su plenipancia, o los hombres que tienen más de 50, 55 años, es como que no usan el preservativo porque creen que como ya no tienen tal vez la misma actividad sexual o la misma erección, ya no es necesario. Por ahí en los jóvenes está más la conciencia del uso, pero sigue siendo muy tabú. Claro. Y hay muchas cosas que dan vuelta, como por ejemplo esto, ¿no? Las típicas excusas, o que aprieta, o que pierden erección. Entonces nunca terminan de incluirlo eróticamente en los encuentros y de esa manera poder protegerse. Los índices siguen siendo muy altos de las infecciones de transmisión sexual y ese es el principal motivo en realidad por el que debiéramos usar preservativo y no tanto el quedarnos o no embarazados. Claro. Que obviamente que también sirve, pero no es la principal causa del uso de preservativos. De hecho, siempre es recomendable el doble cuidado, que puede ser, por ejemplo, con el preservativo como uno y algún otro método, como las pastillas anticonceptivas, por ejemplo, o DIU, o algún otro método que elija la persona para hacer como una doble barrera, ¿no? Bien. Pero lamentablemente de esto no se habla y no podemos lograr todavía ni siquiera que se use una. O sea, de hecho, no hay ni siquiera consultas ginecológicas o urológicas frecuentes como debiera haber. Entonces creo que las campañas o este espacio, por ejemplo, que ustedes están dando para hablar de este tema son sumamente importantes. Qué loco que todavía sea tabú el tema Sí. del preservativo, ¿no? Aparte con el mercado tan amplio que hay, de tantas variedades y posibilidades y demás, hablando únicamente del tema del estímulo, ¿no? De la erección y demás. Después, claro, lo importante que es para evitar enfermedad de transmisión sexual, y lo estabas diciendo recién, pero es para volver a confirmar y ratificar. Es el mejor método, sin lugar a dudas, ¿no, Sabrina? Sí, completamente. Es el mejor método porque es el único método que tenemos de barrera. Lamentablemente, como nosotros tenemos una sexualidad a la fecha también muy patriarcal, atravesada por el machismo, no hay métodos de barrera, como por ejemplo preservativos para vulva, que hace un tiempo ya que se está luchando por un preservativo que realmente sirva para las relaciones sexuales entre personas con vulva y que no solamente sea un preservativo fálico, ¿no? Como para un pene, porque no es la única forma de tener relaciones sexuales. Si bien también hay, los invito ahí en las historias destacadas de mi Instagram, en @sabryrhk, tengo ahí en destacadas un video de cómo hacerse una barrera de látex con el mismo preservativo, pero la verdad es que es bastante incómodo y muy poca gente lo termina usando, porque por ahí también pensamos solamente en el uso del preservativo para la penetración. Claro. Bien, es importante. Ajá. De hecho, tomar en cuenta que cuando uno, por ejemplo, hacemos sexo oral, también estamos penetrando una cavidad que es la boca y es importante el uso de preservativo también en esas prácticas. Dicen que este año llegarían esos preservativos para personas con vulva al país. ¿Qué sabes de eso? ¿O de qué se trata? Capaz se los puede conseguir por Mercado Libre. Igual es un garrón que no sean de fácil acceso, ir a una farmacia y poder comprarlos. Pero ¿de qué se tratan estos preservativos para vulva que no son tan conocidos?
Bueno, hay varios sistemas, pero siguen sin evacuar lo que te decía hace un rato de contacto vulva con vulva, por ejemplo. Porque hay preservativos que sí son para la vulva, que en realidad se introducen en la vagina y siguen siendo para penetración vaginal. Claro. Lo que se está buscando es un preservativo que va a preservar el contacto de vulva con vulva. En Argentina no me acuerdo la verdad el nombre, lo he visto en algún momento por Instagram. Hay un grupo de mujeres que han creado como una especie de arnés. ¿Han visto los tiradores de las medias en Shed, por ejemplo? Sí. No me sale el nombre ahora. Sí. Esos tienen la misma forma que cuando uno se pone medias de lycra de esas bucaneras. Tienen el mismo agache y los agaches están por encima de la vulva. Entonces vos puedes hacer esa barrera de látex, como les decía hace un rato, que termina siendo un rectángulo de látex cuando lo cortas al preservativo. Claro. Y eso lo agallas con esos ganchitos que tiene ese arnés y ahí queda un poco más resguardada la vulva. Y esa es una creación argentina. No recuerdo el nombre, pero es como una buena opción y además también, como les decía hace un rato, que también me parece importante, como de erotizar el uso del preservativo. En este caso está muy bueno porque va acompañado como de ese arnés que le da otro, le da otro look, digamos. Bien, y hablando un poco de la charla que hay esta tarde, cuidar de la salud sexual de una persona es también amor propio. ¿Se va a tratar este tema hoy en el Parque San Martín? Sí, yo siempre trato de tocar esos temas. De hecho, el día del preservativo, el 13 de febrero, no es azaroso, se lo apuesta el día anterior al 14 de febrero, porque en las estadísticas, el 14 de febrero es uno de los días en donde hay un pico de encuentros sexuales, ¿no? Por toda la movida publicitaria, romántica de la fecha, que hace que nos demos como un espacio el 14 de febrero, una cita fija al año al menos, para tener encuentros sexuales. Entonces se invita desde el día anterior, como hoy, el 13 de febrero, a que esos encuentros sean dentro de un marco de cuidado y de respeto. Hay algo que quiero agregar yo, porque creo que se habla muy poco, yo lo he tratado en redes sociales, pero sigue siendo bastante controversial, y es el tema de sacarse el preservativo sin consentimiento, ¿no? Ocurre mucho más de lo que creemos y de lo que nos gustaría que pase. Y yo lo único que quiero agregar sobre este tema particularmente es que eso es un delito sexual y hay que saber que es un delito sexual. Totalmente. Que para que una práctica sea consensuada, la persona tiene que estar al tanto de todo lo que esté ocurriendo. Y yo puedo acceder a tener un encuentro sexual con alguien, pero eso es también dentro de las condiciones más detalladas, ¿no? Como voy a tener sexo con alguien y está usando preservativo y yo compro ese combo. Si en el medio la otra persona decide sacarse el preservativo, no está teniendo el consentimiento de la otra persona, por más que digan que también se ha dado cuenta, no necesariamente la otra persona se va a dar cuenta o va a entender qué es lo que está pasando, porque no es, en ese caso, por ejemplo, una relación heterosexual no es la portadora del pene, entonces no sabe qué es lo que está pasando, y hay que informarlo, porque si no estamos cometiendo un delito, porque estamos teniendo relaciones sexuales que en sí han sido consentidas, pero no sin el uso de preservativos, si en el medio vos decides que no lo quieres seguir usando. Qué importante. Empezar a decir que estas cosas están mal, hay que hablarlas, hay que decirlas, como por ejemplo que cuando estás dormida o en un montón de situaciones que quizás se normalizan en las parejas, hoy nos estamos dando cuenta que están mal. Y son un delito y pueden implicar consecuencias para tu salud y es muy importante transmitir ese mensaje y que se sepa en todos lados para que las relaciones sean cada vez más sanas, con más consentimiento y evitar consecuencias peores. Y creo que también hay que romper un poco con el tabú y el mito de que todo tiene que ser como en las películas de Disney, ¿no? Que un poco es lo que vamos a estar hablando hoy en el Parque San Martín a las 19 horas, 18:30, perdón. Sí. Y es como, ¿no? Por ejemplo, que en un encuentro sexual de repente puede pasar también que el preservativo quede adentro o que se te salga porque no has elegido el talle que te corresponde o porque has perdido la erección, por lo que sea. Y a veces tratamos de dibujar esas situaciones como, entre comillas, para no quedar mal. Y en realidad es peor si por esa ruptura o porque se haya salido el preservativo o lo que sea,
terminen por ahí contagiándose de alguna infección de transmisión sexual o con algún embarazo no deseado por no querer quedar mal en el momento, ¿no? Que hay que como que romper un poco con esas ideas y entender que lo primero y principal para cualquier tipo de vínculo es el cuidado, que amar es cuidar y es respetar, y esto forma parte del cuidado del respeto. Ahí, Sabrina, haces hincapié en algo fundamental. Está ese romanticismo y querés que sea todo perfecto y demás, y por eso uno puede tomar decisiones que son justamente las erróneas, ¿no? Justamente lo que estabas manifestando. Ahora, yo te llevo a eso. Una charla tan importante como la del día de hoy me hace pensar también, bueno, la educación sexual, que no es total ni absoluta, lo sabemos en Argentina, y después la comunicación que existe también, ¿no? De la importancia de esta charla que querés concientizar, me imagino, no sé cuál será la interacción que hay hoy en esta charla, que es muy importante, pero te pregunto, ¿cuál es la peligrosidad también que al no haber educación sexual haya mucha sobrecomunicación, ¿no? En los medios? Claro, vos sabés, vos sos especialista en esto, pero existe hoy mucha mala información también en las redes, en distintas páginas y demás. Mira, a mí me pasa que al ser, antes que, entre comillas, lo digo influencer, he sido psicóloga, y antes de psicóloga he sido persona, y soy consumidora también de los medios, ¿no? Entonces, a lo que yo siempre apunto, antes de que existan las redes sociales y me preguntaban, ¿con qué psicólogo o psicóloga me recomiendas que me atienda? Y no sé, siempre mínimamente que te fijes que esa persona esté certificada. Exacto. Que tengas una referencia de alguien que, por ejemplo, haya ido a esa terapeuta, ¿no? Y no que te cuenten de oído porque es la prima de la hermana de la cuñada. Y esto hablando solo de la psicología. Y eso hay que aplicarlo en todo. Si vos vas a consumir información en las redes sociales, también te tienes que cerciorar un poco de dónde viene esa información. Sí. Porque obviamente como las redes sociales son básicamente personales, salvo en el caso de ustedes, por ejemplo, que son un medio de comunicación, yo puedo servir también como un medio de comunicación, pero soy una persona sola atrás de ese medio. Y tengo recursos que he ido juntando a lo largo de mi vida para poder comunicar ciertas cosas, pero no todas las personas están preparadas para eso. Por ejemplo, a mí me encanta la astrología, pero yo no me voy a poner a hablar de astrología porque no es algo de lo que yo sepa, aunque me encante y me fascine. Por ahí te puedo tirar algo, pero no te voy a dar una charla de astrología, ¿no? Entonces hay que fijarse de dónde consumimos, y esto ya parte de la responsabilidad de cada persona, para no estar consumiendo, como vos decías, mucha información chatarra. Que te termina entorpeciendo más todavía. Y otra cosa a la que invito siempre es a que tengan mucha conciencia de sí, que puedan conocerse ustedes mismos, que puedan saber qué les pasa, qué necesitan, con mucha introspección, con mucho trabajo personal, lleva su tiempo, pero es mucho más saludable que andar delegando tanto a, no sé, incluso a médicos o a redes sociales o a lo que te llegue, la responsabilidad de decirte qué es lo que te pasa o qué es lo que vos necesitas. Pero sí, es un trabajo arduo y cotidiano, pero necesario de hacer, ¿no?